Buenos días, hermanos. El tema de hoy es un tema candente. El 9 de julio se conmemora todos los años el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego. La intención fue ir desarmando al ser humano, quitarle el hábito, la costumbre de utilizar armas para tantos asesinatos y tanta violencia que vemos todos los días. Y bueno, efectivamente hay mucha gente que en esta fecha van a las plazas de armas, a las plazas principales de su ciudad y desechan todas sus armas, sus pistolas, sus rifles, etcétera, para ser eliminadas. Sin embargo, se calcula que por cada arma que ellos destruyen, desechan, que se desecha voluntariamente, se construyen 10 más. Y entonces no estamos haciendo realmente conciencia de la intención que se tuvo al señalar este Día Internacional. Veamos qué nos dice nuestro Señor en sus escrituras sobre este tema de las armas y el crimen. Porque el problema principal en realidad no es tanto las armas, sino lo que con ellas se hace todos los días. Todos los benditos días aumenta la delincuencia, aumentan los asesinatos, los asaltos, y ese es el problema, ¿no? Veamos entonces. Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que aquí estamos viendo es el primer crimen de la historia, el primer asesinato. Comenzando nomás la humanidad, después que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, tienen sus hijos, en realidad tuvieron muchos hijos, ¿no? Pero en este caso se habla de Abel y de Caín. Ambos trabajaban y ofrendaban a Dios los frutos de su trabajo. Pero a Dios le agradaba bastante la forma y el contenido de lo que ofrecía Abel, porque Abel siempre trataba de ofrecerle lo mejor al Señor, ¿no? Él era ganadero, digamos así, ¿no? Pastor, y el mejor de sus animalitos lo ofrecía en sacrificio al Señor. En el caso de Caín, no era así. También le daba ofrendas a Dios, él era agricultor, pero no escogía lo mejor y no lo hacía de corazón, ¿no? Y entonces al Señor no le agradaba tanto sus ofrendas. Y entonces se entiende de que Dios, había una relación mejor de Dios con Abel que con Caín. Esto despierta la envidia de Caín. Caín ve envidioso la forma como Dios se lleva con Abel. Y por esa razón decide matarlo. Lo lleva al campo, lo lleva lejos y ahí lo mata. Luego Dios le exige, le pregunta, lo recrimina y le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y la forma insolente y malcriada todavía de contestar de Caín le dice: ¿y a mí qué me preguntas? Yo qué sé, yo soy su cuidador, yo tengo que estar cuidándolo todavía, yo no sé. Y entonces la respuesta de nuestro Señor es: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es una frase muy contundente,
el Señor está sentenciando que cuando alguien fallece por asesinato, pues Él va a recibir el grito de esa persona desesperada desde la tierra misma, a la cual lo enterraron, a la cual lo llevaron. No le gusta el crimen. ¿No? A Dios no le gusta el asesinato. Y obviamente le da un castigo y todo lo demás. Pero lo central, lo importante de esta lectura es que Dios reclama por los asesinados. ¿Ok? Bien. Seguimos. Ezequiel capítulo 26 del 7 al 11. Porque así dice el Señor Dios: He aquí, traeré por el norte sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. Matarán a espada a tus hijas, que están tierra adentro. Edificará contra ti muros de asedio. Levantará contra ti un terraplén y alzará contra ti un escudo grande. Y dirigirá el golpe de tus arietes contra tus murallas, y con sus hachas demolerá tus torres. Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 10. Y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. Una de Samuel, capítulo 17, versículo del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fiestas de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a nuestras manos. ¿Qué me dice? Al leer todos estos fragmentos del Antiguo Testamento, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le gusta a Dios sobre las armas, sobre el crimen? Se ve un Dios muy estricto, se cumple la justicia sí o sí, a la buena o a la mala, se cumple. Nabucodonosor era un rey muy poderoso, guerrero, el rey de Babilonia, ¿no? Y era conocido por su agresividad. Y aquí dice que el Señor va a mandar a este rey al pueblo judío, a su pueblo, por los errores que comete el pueblo judío, obviamente, por los pecados, por no seguir sus mandatos. Le va a mandar a este pueblo, le va a mandar a este rey con sus ejércitos para que lo castigue. Destruirá tus defensas, tus barreras, y con sus hachas demolerá tus torres. ¿Qué me dice? Que ahí se está cumpliendo el mandato del Señor. ¿En qué sentido? Es que, o sea, si alguien no está siguiendo sus pasos, ahí donde viene como, o sea, tú puedes decir como una brisa, ¿no? Un castigo. Uh-huh. Pero ahí está hablando con violencia. Está hablando con violencia, claro que sí. ¿Qué me dicen de la siguiente diapositiva? Colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. ¿Qué me dicen de la de Samuel? En este caso Dios le habla al filisteo. El filisteo o los filisteos eran un pueblo de gente mala, pueblos rebeldes, ateos. O sea, es interesante ver cómo en el primer caso le está hablando a su pueblo
y le dicen, te has portado mal. Ah, ya. Vengan malos, háganle guerra. En el segundo caso se ve que a su pueblo le dice, no te preocupes, acá te voy a dar armas, acá te voy a dar gente bien armada para que te defienda. Y en este caso está hablando de los pueblos malos. ¿Qué les dice a ellos? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, los filisteos desafían a Dios, no creen en Dios. El Señor te entregará hoy en mis manos. Se está hablando, lo va a entregar a los israelíes, ¿no? Y yo te derribaré, el pueblo de Israel. Lo derribará. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las aves de rapiña, a los buitres y a las fieras de la tierra, los leones, qué sé yo, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, que a Israel se le respeta, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y os entregará en nuestras manos. ¿Qué me dice? Que bueno, que Dios está dispuesto definitivamente a cumplir la justicia, ¿no? ¿Cómo es que David agrandó su imperio? ¿Cómo es que llegó a ser el imperio más grande de Israel? Allá los imperios crecían a base de matanzas, a base de guerras. Pero de repente ellos usaban el nombre de Dios para hacer esas cosas, pues porque lo que ha escrito aquí no cuadra con lo que dice Jesús. Entonces, porque, por ejemplo, ¿quiénes trajeron esto de la Biblia y de Dios acá al Perú? Porque antes son los españoles, creo, ¿no? Entonces ellos también vinieron con violencia y trayéndonos la Biblia, o sea, ellos como que utilizaban el nombre de Dios para hacer... Así es. Y en Europa, acuérdense de las contra los árabes, las guerras, ¿cómo le llaman? La Guerra Santa. La Guerra Santa igual, la Iglesia católica iba con ejércitos a todos esos pueblos y como no creían en el Dios Yahvé, Jehová, los mataron y todo. Lean la historia sobre la Guerra Santa. Así como los españoles vinieron y impusieron acá la religión católica, ¿no? Igual allá fueron así con ejércitos y todo para imponer la Iglesia católica a esos pueblos. Pero con un fin, pues no exactamente van, o sea, ellos nomás llevan ahí como si fuera un arma la iglesia, pero en realidad vienen con otro fin económico o de crecer. Claro, eso es verdad, ¿no? En realidad el objetivo fundamental era económico-político, indiscutiblemente. Es como manipulación, o sea, para que la gente lo siga, pero creyendo... Muy bien, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que el antiguo Dios como que sí estaba a favor de las armas para que se cumpliera lo que él mandaba. Así es, esa es la conclusión. Como que está permitido matar. Por eso es que los israelitas mataban nomás sin problema, porque ellos, pero lo estoy haciendo por Dios, Que Dios me permite. para que se cumpla su ley. Él me lo permite y Él me favorece, Él me ayuda a que yo mate a mi enemigo. Por eso es que para los judíos, para los israelitas, Jesús no encaja, pues. Por eso es que no lo entienden a Jesús, porque en su mente ellos son el pueblo de Dios y está permitido todo lo que acabamos de hablar, y entonces ellos tienen que tener el poder. Pero en ese momento, cuando viene Jesús, estaban siendo sojuzgados por el imperio romano. Y entonces esperaban otro David. Cuando ellos leían a Isaías les anticipaba que iba a venir un Salvador, un Mesías. Ellos esperaban que fuera otro David, que con ejércitos y con espada los librara del imperio romano. Y sin embargo viene Jesús y le dice, si alguien te ofende, te agrede, no le contestes con la misma agresión, dale la otra mejilla. Entonces, ese es el tema fundamental. En el Antiguo Testamento tenemos un Dios muy drástico, muy rudo, y que permite y avala la violencia contra el enemigo. ¿Cómo es que los judíos interpretaban el quinto mandamiento?
Prohibido matar a tu amigo. Permitido matar a tu enemigo. Así está interpretado el quinto mandamiento. Lo que yo estoy diciendo en estos momentos es muy delicado. Sé que muchas iglesias se van a venir en contra mía y que si alguien me escuchara de ellos, pues también aplicarían la ley de su Dios conmigo, porque estoy atentando contra la Sagrada Escritura. Pero es que para nosotros hay alguien que vino a explicarnos todo lo que en el Antiguo Testamento se decía y que había sido utilizado por el hombre a su libre albedrío para su beneficio, para su provecho. Éxodo capítulo 21, versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En este pasaje Dios le revela a Moisés algunas leyes para transmitirle al resto del pueblo. ¿Qué me dice? Dios le dice a Moisés, Moisés, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Ok? O sea, que si alguien te rompía una mano en una pelea, ¿cuál era la sanción? Había que romperle la mano a él. Si te hacía daño en un ojo, te malograba un ojo, la sanción del pueblo, de los jueces, era que perdiera un ojo también. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley que Dios le da a Moisés. ¿Qué me dice? Eso es la venganza. Es una forma de venganza, claro. Es una forma de justicia también se puede. Es una forma de justicia. Y según esto, esa es la justicia de Dios. Hay otra frase más que no está aquí, que dice, quien a hierro mata, a hierro muere. Vamos a ver entonces ahora esa maravillosa explicación que Jesús nos da sobre este tema. Mateo capítulo 5, versículo 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Y yo en cambio os digo, no hagáis frente a lo que os agravia. Al contrario, si uno le abofetea en la mejilla derecha, préstele la otra. Al que quiera ponerle pleito para quitarle la túnica, dale también la capa. A quien la requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien le pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Qué me dice? No es todo lo contrario como aplica la justicia de Dios, definitivamente. Hay una diferencia entre los principios del Padre como bueno, sí llama la atención cómo Dios aplica la justicia, ¿no? La verdad que sorprende, ¿no? Pero yo lo veo un poco así como la relación entre una familia, el padre y el hijo. El padre de por sí se caracteriza de ser estricto, de hacer cumplir las normas, ¿no? Solo sales hasta tal hora, no puedes ir a tal sitio, etc. En cambio, el hijo, el hermano, es más empático, ve más allá, por lo mismo que está en el medio, ¿no? Entonces es más solidario. Entonces, como Dios es, al venir acá a la tierra, es mitad Dios, mitad humano, entonces es más sensible a las necesidades humanas, a las carencias también. Entonces, por eso que se ve la diferencia. Pero se supone que Jesús es mandado por Dios para cumplir sus mandamientos. ¿Y por qué esa contradicción? A ver, que Jesús es más empático, claro,
Jesús se hizo hombre para sentir en carne propia nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas. Y lo logró, evidentemente. Claro, porque de repente Dios hizo sus normas, pero como él no vivió, él dijo ya, él pensó que iba a ser así todo bonito. Pero de ahí la gente se aprovechó y... Acabas de decir la frase mágica. Es el aprovechamiento de la palabra. Es la distorsión de la palabra. Por eso es que no es que se haya contradicho Jesús contra el Padre. No se contradice. Jesús en todo momento, por eso le digo, lean a Jesús, lean a Jesús, lean a Jesús. Y van a ver que cuando leen a Jesús van a decir, mi Padre es puro amor. Mi Padre no quiere que se pierda ni una sola ovejita. Mi Padre los adora. Mi Padre los está esperando. Mi Padre ha creado todo esto para ustedes. Pero mi padre es más estricto. No, Bueno, era más estricto. no, no. Lo que pasa es que los autores del Antiguo Testamento tergiversaron las cosas. Cambiaron, distorsionaron por lo que acabas de decir, para sacar provecho, para presentarlo a su manera, de acuerdo a su conveniencia. Yo para expandir mi imperio y volverme un país poderoso, necesito que la gente piense que yo estoy haciendo correctamente las cosas, que lo que estoy haciendo es agradable a Dios, que Dios lo que quiere es que yo expanda mi imperio para que más gente lo adore. Lo que Dios quiere es que más gente lo adore a Él, que no se adoren imágenes, que no se adoren a otros falsos dioses. Lo que Él quiere es que lo adoremos a Él. Y entonces yo lo que estoy haciendo es, al conquistar a filisteos y a un montón de gente que no cree en Dios, lo estoy haciendo bien. Dios me está bendiciendo y por eso mis matanzas están benditas. Y entonces tengo que distorsionar la palabra que Dios me ha dado, pues, y lo presento a mi manera. Porque ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, o sea, no te perdona nada. Dedo por dedo. Es una ley que aparentemente es justa, ¿no? Parece muy justo, ¿no? Si tú me has roto un brazo, pues, para que todo quede bien, en paz contigo, conmigo y con Dios, pues tú también hay que romperte el brazo. Parece justo. Pero Jesús dice bien claro aquí, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. O sea, a ustedes se les ha dicho en las antiguas escrituras, eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero Jesús dice bien claro, yo no he venido a cambiar ni una jota de las escrituras, de lo que Dios ha dicho, de lo que mi Padre ha dicho. Porque ellos, los judíos, lo enrostraban a Jesús y decían que Él ha venido a cambiar la ley. Que Él ha venido a decir todo lo contrario de lo que Dios dice. Y Jesús dice bien claro, yo no he venido a cambiar ni una jota de lo que mi Padre ha dicho. Pero otra cosa es que haya dicho, yo no he venido a cambiar ni una jota de lo que dijo Isaías, Jeremías y todos los demás días. Eso es otra cosa. Porque ahí tienes otra cosa más. ¿Qué dijo exactamente Isaías? ¿Y cómo fue transmitido a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente? Presta distorsiones. Porque cada vez que se volvía a escribir, el nuevo autor lo ponía a su manera, pues. Y por eso vas a encontrar un montón de contradicciones en el Antiguo Testamento. Y justamente por eso es que vino Jesús a explicar toda esta zafarrancho de cosas. Porque la gente estaba recontra confundida. Y hasta hoy mucha gente sigue confundida. Porque solamente te leen al Antiguo Testamento. Y por eso hay tantas iglesias de esas que van con unas bombas acá, entran a un mercado y aprietan la bomba, matando a tanta gente que creen en otro Dios, no en su Dios. Se basan mucho más en este tipo de cosas. Y entonces ellos dicen, yo me sacrifico
y voy a morir, pero por Dios, y voy a matar a toda esta gente porque esta gente debe de morir. Y hay un montón de iglesias así radicales. Y dice, a ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio, les digo, no hagáis frente al que os agrave. Y da varios ejemplos de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que corresponder a una agresión. Y va más allá. No solamente está hablando de agresiones ahí, sino dice, si alguien te pide que lo acompañes 2 cuadras, tú acompáñalo 4. Si alguien te pide prestado, no se lo niegues, no te hagas el loco, no le rehuyes. Y agrega, no está en este fragmento, pero agrega y dice, si alguien te presta y no te lo devuelve, no se lo compres. La filosofía de Jesús es totalmente diferente. Sed mansos como yo soy manso. Eso no nos entra en la cabeza a nosotros. Eso no nos entra en la cabeza. ¿Cómo Dios va a decirme que si alguien me pega, yo me deje pegar? Y es que también ahí se lleva a otra distorsión. Claro, un marido le pega a su mujer y la mujer se deja pegar. Porque Jesús me dice de que yo no debo contestarle igual, no debo agredirle igual. Si él me pega, yo le tengo que decir, pero mi amor, ¿por qué me pegas? Porque me da la gana. Ya está bien, mi amor. Cuidado. Lo que pasa es que el ser humano es muy fácil, porque no tiene sabiduría. Es muy fácil de interpretar las cosas de manera equivocada. Un hombre por asaltarme, o si son un grupo por haber querido no permitir que me dejen sin celular, porque ahí están todos mis trabajos, mis contactos, qué sé yo. Y yo me desespero y me han dado de alma. Prácticamente muerto me han dejado. Y yo debo decir, bueno, vayan con Dios, hermanitos, que Dios me los bendiga. No confundamos las cosas. ¿Cuál es el principio fundamental de Jesús? El amor. Y Él me pide que ame aún a los enemigos, ¿correcto? Muy bien. Entonces debo de amar también a estos muchachos, a estos 2 o 3 muchachos que me han paleado, me han destrozado. Claro. Pero el amor no quiere decir que yo permita que lo sigan haciendo. Es que la palabra completa es amar al prójimo como a ti mismo. Correcto. Y entonces, si tu marido te pega, no es que estás bien pegada, pues ya ahí quédate tranquilita y que te siga pegando y cada vez peor, porque la primera vez te da una cachetada, pero después te da un puñete, después te queda con un palo y te quiebra la pierna, o sea, cada vez es peor, siempre es así. Si tú lo amas, tienes que hacer todo lo posible por corregirlo. Y tal vez, si esos delincuentes no entienden, pues van a tener que ir a la cárcel. Por amor, lucha para que los capturen y para que los manden a la cárcel, para que no sigan haciendo eso que están haciendo, para ver si así se corrigen. Haz todo lo que sea necesario para que se vayan a la cárcel y haz todo lo necesario para enviarle un pastor a esos muchachos, dándole la oportunidad de que se corrijan. Busca que se cambie. Tu marido te pegó, busca que cambie. No es que está bien lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿lo amas? Pues, si lo amas, anda y denúncialo rapidito nomás a la comisaría. Yo no soy Dios, pero estoy tratando de entender a Dios. Y estoy tratando de entender cuál fue la palabra original en el Antiguo Testamento, la que Dios le dio a Abraham y luego a Moisés. Y cómo es que esas palabras fueron distorsionadas por los siguientes. Y es un error decir, estas son las Sagradas Escrituras. Coger esa frasecita, esa palabrita y no moverte de ahí. Y no tratar de entender el todo, la filosofía de Dios o el contexto. Por eso cuando quieres entender a Dios, lee a Jesús.
Después que entiendas bien a Jesús, anda y lee el Antiguo Testamento. Porque ahí sí vas a tener un patrón de referencia. Ahí vas a tener algo que te sirva de comparación para todo lo demás. Ambos dos existen, lo relativo y lo absoluto. Y entonces tiene que haber, para que exista la relatividad o lo relativo, tiene que existir lo absoluto. ¿Y cuál es lo absoluto? ¿Cuál es lo que no cambia? Ni con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con el contexto, nada. Dios y su filosofía, su palabra. Los que creemos en Dios, para nosotros Dios es absoluto. Lo que Hegel le llamaba la idea absoluta. Dios es invariable. El hombre varía, lo cambia, lo modifica, lo tergiversa, pero Dios es Dios. Y Él es perfecto y Él es absoluto y Él es el patrón de referencia. ¿Y quién nos puede decir lo que verdaderamente Dios piensa? Jesús. Por eso Jesús se hizo carne, se hizo hombre, por eso Él tuvo que venir así, en vivo y en directo. Dios en directo a explicarnos las cosas. Y por eso hay que leer a Jesús para entender a Dios. Y Él lo dice, sino que nosotros no queremos entenderlo o no queremos olvidar. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, yo soy lo absoluto. Cualquier otra idea tienes que compararla conmigo. Yo soy la verdad. ¿Ok? Y es cierto, es verdad, Él es la verdad. Y Él te está diciendo que seas generoso, que no seas bronquero. Porque uno siempre busca la justicia. Uno siempre busca la justicia, pero según mi concepto de justicia. Si yo le he prestado 50 soles, me debo devolver mis 50 soles, ¿no? Eso es lo justo. Sí, pero si yo le he prestado 50 soles y yo tengo una cuenta de 2 millones de soles en el banco y esa persona a la cual yo le he prestado los 50 soles no tiene dinero ni para pagarme. Entonces no es justo que me devuelva. ¿Te das cuenta? O sea, hay una relatividad de los conceptos. Sin embargo, Dios es invariable en su justicia. Y por eso Él en su infinita sabiduría te dice, si alguien te pide prestado, no le rehuyas. Por algo te está pidiendo prestado. Lo necesita. Y si no te lo devuelven, no te preocupes. Porque Dios en su infinita sabiduría y poder verá de cómo compensarte. Y Él te va a compensar. Y ojo que Dios compensa 100 por 1. Ok. Muy bien, la última lectura. Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Bien, ¿qué me dice? Cualquier tipo de agresión es rechazada por Jesús. Bueno, la idea de Jesús es eliminar cualquier tipo de agresión, pues no llegar a eso que mencionabas de la espiral de la agresión, sino desde el hecho de mirar feo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que me quieran decir? Pero ahora la pregunta es, ¿y entonces componer un día al año para eliminar las armas de fuego, los revólveres, los rifles, las metralletas? Vamos a eliminar el problema de la delincuencia, de las matanzas, los asesinatos y todo eso. Absoluto. No, en realidad los días están creados para crear conciencias, como el Día de la Madre, el Día de la Bandera, simplemente para no olvidarse como el cumpleaños, ¿no? Pero no tendría que ser la eliminación de las armas de fuego. De la Ni- violencia. Claro, tendríamos que la eliminación de la violencia o algo así. O de las armas, por último. ¿Por qué no creamos un día
de eliminación de las armas, de todo tipo de armas, desde un simple puñal hasta una bomba atómica. ¿Por qué no? ¿Por qué verdaderamente no eliminamos las armas? Porque el fondo del problema es otro, no son las armas. Claro, las armas solamente es el medio. Así es. ¿Y cuál es el Mal fondo? usado, el fondo es la intención. ¿Por qué hay armas? Es la venganza. Venganza. ¿Qué más? ¿Por qué una persona mata a otra? ¿Por qué una persona pega a otra? Odio. Pero todo eso se traduce por carencia de amor. ¿Por qué Caín mató a Abel? Claro, diremos, falta de amor. Claro, ya sabemos que ese es el fondo del problema, es ese, la falta de amor, el incumplimiento de la ley de Dios. Y la ley de Dios es amar. Si Caín hubiere amado a Abel, jamás lo hubiera matado, ¿no? Pero en ese caso de Caín y Abel fue por celos. Celos, odio, envidia, poder, ambición. Esas son las raíces del problema. Así que, dando un día para que eliminemos las pistolitas, no vamos a hacer nada, pues. Ni siquiera, por último, así diéramos un día para eliminación de todas las armas. Un día pues pondremos los cuchillitos y todo lo demás ahí y los demás días ¿qué? O sea, obviamente, igual que en el caso del Día de la Madre, el Día del Padre y todo lo demás, es un tema permanente. Como tú decías, se crea un día para hacer conciencia del problema. Ya pues, entonces no se trata de que ese día vayamos a eliminar ninguna arma. Se trata de que todos los días de nuestra vida eliminemos las armas. De eso se trata. Pero para eliminar las armas, entonces tiene que el hombre eliminar de su corazón la envidia, el odio, la venganza, la sed de venganza, la ambición. Y todo eso solamente se combate con lo que Jesús nos enseña. Porque cuando Jesús dice, perdónalo al que te debe, si alguien te cachetea en una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide que lo acompañes 2 cuadras, acompáñalo 4. Cuando te dice todas estas cosas, lo que Jesús en resumen siempre te está diciendo es, ama a tu prójimo y ámate tú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente por encima de ese amor está el amor a Dios. Tratemos de eliminar de nuestro corazón la raíz de las armas. Porque la arma no necesariamente es un revólver, es un cuchillo. Una arma puede ser simplemente una mano con la que yo le meto una bofetada a alguien. Y es más, Jesús es clarísimo y sabio cuando te dice, aquel que le dice tonto a su hermano ya es digno de juicio. O sea, la palabra también es una arma. Y a veces hacemos tanto daño con una palabra que lo destruimos a ese ser humano y lo matamos en vida. Cuando un padre o una madre le dice idiota a su hijito, no entiendes, no sabes, te estoy diciendo cuántas veces te he dicho, qué imbécil que eres. Oye, lo estás matando a tu hijo. ¿Ok? Entonces eliminemos estas armas, desaparezcamos estas armas de nuestra vida, tal como Jesús nos los enseña. Y la única forma de lograr eso es con el amor de Cristo, el amor de Dios. Ese amor que Dios nos ha demostrado al enviar a su Hijo al sacrificio. Ese amor que Jesús mismo nos ha demostrado al permitir todo lo que permitió. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo.